En este día quisiera hablarles acerca de algún tema, un tema básico de la sanidad del corazón. Mire, el Señor Jesús, cuando le preguntaron los religiosos acerca de la ley y de cómo agradar a Dios y de cómo vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a las leyes de Dios y a las normas de Dios. Claro, en aquel tiempo los religiosos tenían tantas leyes, 613 leyes habían codificado del Antiguo Testamento, de la Torá, y vivían tratando, porque no podían cumplir con toda la ley, vivían tratando y vivían vidas torturadas. Recuerdo hace alrededor de un mes atrás, estando de viaje, me senté al lado de un señor judío ortodoxo y estuve en un vuelo con él por más de 3 horas y hablamos y él, después de que hablamos mucho y hablamos de la Biblia y hablamos del judaísmo y del cristianismo, ¿sabe lo que me dijo? Me miró y me dijo: usted tiene suerte, me dijo. Tiene mucha suerte, porque usted no es judío. Y lo miré así y le digo: ¿pero por qué? Me dijo: porque ser judío es muy difícil. Y es verdad, la ley es imposible de obedecerla toda. Y por eso cuando le preguntaron a Jesús, Jesús le respondió en una manera muy simple. Le dijo que tenían que amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente, que amar a Dios, amar a sus prójimos, a su vecino, a su prójimo, a los otros seres humanos, a su prójimo, pero amarlos como se amaban a sí mismos. Es decir, amar a Dios, amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y aquí hay el Señor habla de 3 relaciones: mi relación con Dios, mi relación con mi prójimo y mi relación con mí mismo. Bueno, lo que separa entonces, lo que rompe, lo que interrumpe esa relación, no solamente con Dios, pero con mi prójimo y conmigo mismo, es el pecado. El pecado me separa de Dios. El pecado me separa de mi prójimo y el pecado me separa de mí mismo. Y no puedo estar conectado con Dios, no puedo estar conectado con mi prójimo, no puedo estar conectado con mí mismo. No puedo relacionarme con Dios, no puedo relacionarme con mi prójimo y tampoco puedo relacionarme con mí mismo. Y vivo una vida confundida. ¿Y por qué? Y fíjese, nosotros en el Ministerio de Sanidad definimos 6 áreas de pecado, 6 áreas que nos separan de Dios. La amargura, la autoamargura, que es amargura, auto-odio, es un odio, una amargura en contra de uno mismo. El temor y miedo, celos y envidias, el espíritu de rechazo y el ocultismo. Estas son 6 áreas en nuestra vida que cortan, que interrumpen nuestra relación con Dios, con mi prójimo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis vecinos y también conmigo mismo. ¿Y por qué? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, temor y miedo, el temor y miedo es un pecado. A mí nunca me enseñaron que era pecado el tener temor y miedo, pero el temor y miedo es un pecado. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué tenéis tanto miedo, hombres de poca fe? Es decir, Jesús estaba en el barco con ellos, y estando Jesús con ellos, tenían temor de que se iban a ahogar y iban a morir. Y Jesús les dice: pero ¿por qué tienen tanto miedo? Yo estoy acá con ustedes. Claro, ellos no tenían fe que Jesús estaba con ellos y que los iba a salvar, y que mientras Jesús esté con ellos, todo iba a salir bien.
Ese es el temor y miedo. Es cuando no vemos y no entendemos que Dios está con nosotros. El temor y miedo es un pecado, porque estamos negando la presencia de Dios en nuestra vida, estamos negando las promesas de Dios, y no solamente eso, pero le estamos creyendo a la otra voz, que nos dice que nos vamos a morir, que todo va a salir mal, que nos vamos a ahogar, que vamos a perderlo todo. Eso era lo que los discípulos estaban escuchando, oyendo en sus corazones, cuando esa tormenta los golpeó y entonces no tuvieron fe. Con Jesús en la barca. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno tiene temor y miedo, no se puede relacionar bien con Dios, porque no le cree. No le cree. Y yo he visto a personas que oran, pero oran no creyendo. Y gritan y oran y repiten, pero es como que oran y repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo porque se están tratando de convencer a sí mismos. Eso no es oración. No, eso no es oración. La oración es la oración de fe. No una oración repetida para convencerme a mí mismo que Dios hará lo que Dios me prometió. Entonces, el temor y miedo no me permite tener una relación efectiva con Dios. Tampoco, si yo tengo temor y miedo, voy a tener una relación buena con mi prójimo, porque le voy a tener miedo, le voy a tener desconfianza a todo el mundo. Los desconfiados es porque tienen temor. Temor de que va a pasar algo, temor que me van a hacer algo, temor que me van a robar, temor que me van a quitar, temor de esto. No tengo confianza y no pueden tener una relación correcta con su prójimo. Y, lógicamente, el que tiene temor y miedo, entonces se ve a sí mismo en una forma tan negativa, porque se culpa, se autocastiga y vive una vida deprimida y triste porque está controlado por el temor y miedo. Y ese temor y miedo, usted no se imagina lo que produce en el cuerpo humano. Se produce temor, miedo, se produce depresión y después las glándulas y el cerebro empiezan a emitir productos químicos que nos afectan y que nos van a enfermar. Simplemente por temor y miedo. Usted ve como estas áreas de pecado pueden afectar nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Celos y envidias, igual, controlados por celos y envidias. Espíritu de rechazo, cuando alguien nos rechaza. Sí, nos podemos sentir rechazados hasta por Dios. Hasta por Dios. Que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere, que Dios nos está castigando, que Dios nos enferma, que Dios esto, y le echamos la culpa a Dios. Es esa culpa, el que siempre está acusando a Dios es Satanás. Cuando yo entonces me siento rechazado por Dios, estoy escuchando la voz del diablo, y le estoy haciendo caso. Ese espíritu de rechazo, cuando yo me siento rechazado por Dios, me voy a sentir rechazado por todo el mundo. Y yo mismo me voy a rechazar. Entonces yo mismo voy a hablar en contra mío, me voy a autocriticar, me voy a autodestruir. Sí, y va a afectar toda relación que tengo, toda relación. Y por eso, para el creyente, es importantísimo alinear estas áreas de la vida. Ser sano y libre de todo temor y miedo. Ser sano y libre de amarguras. Ser sano y libre de los temores, del espíritu de temor. Del espíritu de temor. Ser sano y libre, usted va a decir del ocultismo, yo soy cristiano, yo no, el ocultismo en mi vida no. Bueno, ocultismo viene de la palabra ocultar. Y ocultar significa esconder. Y cuando un creyente esconde algo, pero lo esconde porque no lo confiesa, lo esconde, lo encubre, ya se está exponiendo a las fuerzas demoníacas.
Y por eso hay muchos que escuchan voces, muchos que son torturados por sentimientos, de repente cae un espíritu de terror, tienen sueños horribles, pesadillas. Es porque hay algo escondido que tiene que ser confesado y tiene que ser abierto. Y esto puede empeorarse hasta llegar a tener opresiones del enemigo. El creyente no puede estar poseído por un demonio. O está un demonio o está Jesús. Pero puede ser oprimido en áreas de la vida. Hay hombres y mujeres creyentes que se torturan porque están siendo derrotados en una área de su vida de pecado, y ¿sabe qué? No la confiesan. No se arrepienten y no la confiesan. Y la esconden. Y la palabra me dice que yo no puedo hacer eso. Porque ya me estoy abriendo y me estoy exponiendo a fortalezas. Es claro, un pecado, una costumbre así, después se transforma en una fortaleza. Y cuando se transforma, hay una fortaleza en mi vida. ¿Sabe quién se muda a mi fortaleza? Un hombre fuerte. Pero ¿sabe usted que para esto hay sanidad? Jesucristo vino a libertar a los cautivos, y en los próximos episodios, en los próximos programas, vamos a estar hablando acerca de cómo podemos ser libres. Dios le bendiga hasta el día de mañana.